En el día de ayer, cuando llegué a este lugar, en horas de la tarde, pasó un niño por acá. Y ese niño iba tan feliz, pero tan feliz, que yo no sé si era su abuela, yo no sé si era la tía que llevaba al niño, pero el niño decía apasionadamente: vamos a comer helado. Feliz, contento. Qué hermosos son los niños, ¿no? Y iban otros niños con él, pero el que más expresaba felicidad era él. Los otros estaban como así, como distraídos. Lo que a mí me impactó, no tanto la felicidad del niño, sino su condición. Era un niño que visiblemente sufría o sufre de esta enfermedad de hidrocefalia. ¿Sabe cuál es, verdad? La hidrocefalia. ¿Sabe cuál es? Obvio, me impactó porque la felicidad de este niño realmente se podía notar que tal vez por su inocencia, tal vez por su edad, no pesaba esta enfermedad en él. Y yo le pregunté a la pastora en el momento, o más bien le hice el comentario a la pastora que estaba conmigo, y le dije a ella: si yo tuviera en mí ese poder, o sea, yo tengo el poder de Dios, porque usted cuando cree en Dios, Juan 1:12 dice: nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si yo tuviera ese poder a mi voluntad, según mi dominio, según mi control, según lo que yo quisiera, yo me bajo del vehículo y le digo al niño: recibe sanidad. Lo hubiese querido hacer. Pero surgió la pregunta, que es la que hoy inicia esta enseñanza, y es: ¿para qué Dios hacer un milagro allí si Él pudo haber hecho que ese niño naciera sano? ¿Es o no es? ¿Por qué tú pedirle a Dios ahora por un milagro si Dios te lo pudo haber evitado antes? Alguna persona, si está enferma acá, ¿por qué pedirle a Dios una sanidad ahora si al final Dios pudo haberte evitado esa enfermedad? ¿Por qué pedirle a Dios que transforme tu esposo ahora, cuando si al principio, cuando él te estaba galanteando, que era un William Shakespeare, y estaba diciéndote tantas cosas lindas, Dios te pudo en ese momento haber truncado todos los caminos para que ese hombre no llegara a tu vida? Pero ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió que el niño naciera con una hidrocefalia? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite los problemas en la familia? ¿Por qué Dios permite el desempleo? ¿Por qué Dios permite lo que permite? Por eso esta enseñanza lleva por título: el Dios de los justos. Y convengamos de manera inmediata qué es justicia. ¿Qué es lo justo según el parecer nuestro? Si nosotros medimos las cosas desde nuestro punto de vista, vamos a errar siempre. Por ello, es importante que tengamos un punto de anclaje que no sea nuestra propia cosmovisión o nuestros propios conceptos. Con razón la palabra dice: el día y la hora de cuándo vendrá el Señor, nadie lo conoce. Porque tú te imaginas que la palabra dijera: el Señor vendrá a las 12 de la noche. Cuando son las 12 de la noche aquí, en Venezuela, ¿qué hora es? Y cuando son las 11 allá en Venezuela, en Japón, ¿qué hora es? Y en Japón son entonces, pero las 12 ¿de qué país? Entonces vienen las preguntas, vienen los cuestionamientos. Porque hay un principio que te quiero resaltar como primer punto de esta enseñanza, es que
nuestro pensamiento jamás y nunca podrá ser igual que el de Dios. Diga conmigo, los pensamientos de Dios son perfectos. La ciencia dice que nosotros no utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Hay un porcentaje que se usa. No sé, algunos dicen que el 3, otros dicen que el 7. Alguien dijo que Albert Einstein llegó a usar el 8, yo no sé. Pero lo que sí te sé decir es que nuestra mente es limitada. Nuestra mente es diminuta, microscópica delante de los pensamientos de Dios. Por lo tanto, tengo un desafío en esta mañana que deseo de todo corazón se convierta para ti en una bendición esta enseñanza. Partamos de qué es la palabra justo, justicia. El símbolo del derecho es una mujer con una balanza en la mano, ¿sí o no? Se dice que porque la justicia es ciega y no tiene reparación en medir. Aquí en Colombia es bien ciega la justicia, ¿sí o no? Pero realmente, partamos desde ahí. Lo justo debe ser aquello que es debidamente pesado. Y cuando usted tiene este concepto claro, usted debe desarrollar la capacidad de pesar todas las cosas para que comience a adentrarse en lo que Dios espera de usted y de mí, y es ser algún día justos. Pero te voy a hablar de algunas cosas básicas nuestras para que usted comience a autoevaluarse en esta mañana y usted concluir cuál peldaño lleva usted en este principio de la justicia. Todos en algún momento de la vida perderemos nuestras fuerzas, porque así está escrito y así debe ser. Por lo general, siempre estamos perdiendo masa muscular. Cuando una persona llega a estar en un estado ya de edad, se pierde la masa muscular. Esto es un estado natural. Lo justo es que usted pese esa realidad y ahora que tiene fuerza, adquiera la mayor cantidad de masa muscular por salud, para cuando usted no la vaya a tener o en un futuro la esté perdiendo, su salud sea lo más favorable posible. Pero no reaccionamos sino solamente cuando las cosas ya están. Y cuando las cosas están, señalamos hacia el cielo y decimos, Dios no me ama. Pregunto en esta hora, ¿es ser justo decir eso? Cuando Dios te dio las fuerzas, cuando Dios te dio el tiempo, cuando Dios te dio las oportunidades, cuando Dios te dio todas las condiciones para que tú aprendas a pesar tu día a día. Mira, yo he conocido personas que cuando se van a meter con alguien, que se enamoran, la persona dice, es que Dios me mostró, pastor, es más, esa es la persona. Todo enamoramiento es lindo los primeros meses y podríamos decir que los 3, 4 o máximo 5 años. Cuando ya tú dejas de sentir cosquillitas en el estómago y cuando ya tú dejaste de sentir todas las cosas que sientes al principio, sentías al principio, es allí donde comienza el verdadero amor. Pero mientras hay maripositas y hay coqueteo, eso no se llama amor, se llama atracción. ¿Y sabes dónde comienza el amor? Cuando hay errores aceptados. Allí comienza el amor.
Cuando llega ese hombre todo cansado a la casa con esos pies hediondos. Y esa mujer se convierte como una madre para orientar a un hombre que tal vez no tuvo una buena formación y le dice: amor, los pies antes de ponerse el calzado se secan bien. Pero yo sé que eso no pasa aquí en esta escuela, esos fueron los primeros cultos. Todos los errores y defectos que se comienzan a convivir o comienzan en el momento de la relación, para muchas personas se convierte en una cruz. Y el 80% de los matrimonios actuales están juntos solo por el compromiso o por los hijos, pero no por amor. La pregunta es, ante tanta desdicha, ¿por qué Dios no me envió al hombre o a la mujer que yo merecía? Te pregunto algo, ¿acaso Dios te obligó? Y confundimos ese pasaje donde dice: lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Quién te dijo que Dios te unió con esa persona o con ese hombre o esa mujer? Pastor, porque es que me gustó su sonrisa. Me gustó su porte. Cuando lo vi era un Brad Pitt. Y pedí ese Brad Pitt y me llegó de Temu otra cosa. Cuando ya estás en la realidad. Y algunos miran hacia el cielo y dicen: Dios no me ama, porque le estoy diciendo que lo cambie y no lo cambia. Qué tremendo es esto. Te pongo otro ejemplo en nuestro diario vivir. ¿Cuántas personas le están clamando y le están pidiendo a Dios por un empleo? Y le dicen: Señor, pero si yo te busco, yo quiero un empleo. Y para mañana, que es lunes, muchos están y que ahora me toca trabajar. Y cuando están trabajando, muchos están y que ya quiero que sean las 6 para irme, ya quiero que sean las 6. Entonces, cuando estás trabajando, estás cansado porque quieres vacaciones. Y cuando no estás trabajando, quieres empleo. Entonces yo te pregunto, ¿qué pasa ahí? ¿Estás pesando las cosas bien? Alguien diría: no, pastor, es que el trabajo que yo tengo, usted, como usted no conoce a mi jefe, lo que sea, estás bendecido. Eso es algo tan normal lo que te estoy hablando, algo tan diario, tan común, tan cotidiano. Pero quiero que vayas evaluando por qué peldaño tú llevas en esa escalera hacia el ser justo. ¿Cuáles son las expresiones de una persona que ama? Alguien que está acá que diga: yo sé amar. ¿Alguna expresión de amor real? ¿Cuál sería? No, sin pena, hermano, aunque estamos transmitiendo, quiero decirle que el objetivo es enseñar. Y mi intención es enseñar. ¿Cuál sería una expresión de amor? Dígame dos símbolos o señales de que existe un amor de usted hacia su pareja, hacia sus hijos, no sé, hacia alguien. A ver, ¿cuál? ¿Qué hace el amor? Cuida, paciencia, sí, la Biblia lo dice. Protege, comprensión. Corrige, claro que sí. Buena gente enamorada aquí. Eso está bien. ¿Qué más? A ver. Cariñoso, claro. Si hay amor, tiene que ser cariñoso. Perdón. Vamos a evaluar en ese peldaño hacia la justicia lo siguiente. Yo quiero que alguien me ame. Y hay personas que se sienten no amadas cuando ellos no saben amar. ¿Y qué es el amor? De salida, la Biblia dice: no busca lo suyo. Cuando yo digo amar a alguien,
Yo tengo que entender que ese alguien no es mi propiedad. Y cuando entiendo eso, ya debe desaparecer el celo, la inseguridad, el control. ¿Dónde estás? Muéstrame la cámara. Pon que quiero ver. ¿Dónde? Eso no debe existir. Pero cuando ese alguien, por ejemplo, siempre, yo sé que el mes pasado fue el mes de la mujer, aquí en Shalom se notó todas las actividades de las mujeres, eso fue impresionante. Pero yo siempre he dicho que muchas damas en su formación, porque la cultura nos enseñó este principio, que la dama debe recibir todo, ¿sí o no? Porque son frágiles, de hecho la Biblia dice que debe ser tratada como vaso frágil, debe ser cuidada, debe ser comprendida, entendida, pero muchas damas abusan de eso. Y aunque no diga amén, usted sabe que es así. Entonces se sienten las merecedoras y el hombre se tiene que convertir automáticamente en un cajero automático que debe vivir subyugado a todos los caprichos de una mujer. Y cuando el hombre pide algo tan básico, muchas mujeres le dicen, no, pero dártelo tú. Se fueron los amén definitivamente. Entonces, ¿cuál sería lo justo? Escucha bien esto. Que el hombre ame y cuide a la mujer, pero que la mujer se convierta en una ayuda. Y te lo voy a traducir del término hebreo o el del término griego, el original, cuando se refiere en este texto de una ayuda idónea del hebreo en el libro de Génesis. No se está refiriendo a que le facilite las cosas al hombre. No. La ayuda que está hablando el libro de Génesis del hebreo al traducirlo es que confronte al hombre. Esa es la ayuda. Como quien dice, te estás metiendo mal, por ahí no vas. Pero cuando la mujer le para el oído al diablo, como lo hizo Eva, lleva mal al hombre por el camino que no lo tiene que llevar. Por eso dice la palabra del Señor, la mujer sabia edifica, pero la necia destruye. ¿Sabes por qué? Porque el hombre se enamora y le copia todo a la mujer cuando está enamorado. Atentamente, Sansón. Quiere decir que el hogar está como usted quiere que esté y no culpa a Dios. Tú estás en la posición que tú has decidido estar y no culpes a Dios. Si tú tienes deudas, no fue porque Dios te metió en las deudas. Fue porque nunca pusiste a Dios primero. Hiciste lo que quisiste hacer con tus finanzas. Y cuando ahora estás en deuda, vas donde Dios y le dices, ayúdame. Te pregunto algo, ¿es ser justo eso? ¿Cuántos esposos que están acá se sienten bien con que su esposa solamente le diga, mi amor, dame la plata del arriendo, dame las uñas, dame esto, dame la pizza, dame la salchipapa, llévame a pasear, yo quiero ir a un Decameron, llévame a San Andrés, llévame a Cartagena, dame? ¿Cuántos hombres se sienten amados de esa manera? Digan amén, así sea por fe. Yo pensé, no digan amén a eso yo. Ahora yo te pregunto algo en esta hora. ¿Es así que no hacemos nosotros cuando nos acercamos a Dios? Señor, bendíceme. Padre, mis hijos. Dios mío, mis problemas, el trabajo. Mira, Señor, dame esto. Oye, y cuando Dios te dice, búscame. Señor, es que el tiempo, el trabajo. No tengo tiempo, Señor. Es que no puedo. ¿Sí estás comprendiendo, iglesia? Dios es un Dios de justos y Dios todo lo pesa. Acuérdate,
Ezequiel 28 nos habla de Satanás y dice la palabra que Dios pesó el corazón de Satanás. Y dice, y hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Ahora viene lo interesante de esta enseñanza. ¿Cuándo tú vas a conocer lo que hay en tu corazón? ¿Cuándo? Cuando eres pesado. ¿Y cómo Dios te pesa a ti? A través de los problemas y de los procesos. Cuando tú tienes carro casi beca y plata hasta para botar, tienes amigos así, ¿ve? Pero cuando no tienes ni donde sentarte, ahí nadie te ayuda. ¿Sabes por qué? Porque hay un sistema que dice cuánto tienes, cuánto vales. Y el que te ayuda o te extiende la mano quiere algo de ti. Dice, te voy a dar esto, pero ya tú sabes, a cambio de esto. Entonces, ¿cómo y cuándo Dios nos pesa? A través de los procesos. Ves conmigo la palabra del Señor en Isaías 55, versos 8 y 9. Colócate de pie en esta mañana. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sea tan amable y póngase cómodo. Miren, este primer punto nos lleva a identificar que los pensamientos de Dios son inalcanzablemente inimaginables. Tus conclusiones son tan tuyas, tan personales, pero jamás y nunca compares y nunca te pongas de tú a tú con Dios en decirle, yo estoy haciendo las cosas bien y tú no me respondes. Porque vamos ahora a pesarlo con un personaje central de esta enseñanza, Job 1:1. Mira lo que dice la palabra. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era como, wow, de salida comenzamos con perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Déjalo allí. 4 cositas que tenía Job. Vamos a compararnos nosotros con Job en estos 4 puntos. Levante la mano los perfectos en esta mañana, a ver. Recto. Yo no creo que aquí en la iglesia no haya ni siquiera un recto. La gente correcta, ¿dónde está aquí, Pai? Los que entraron en el trabajo a las 7, si entraban a las 8 y ellos llegaron a las 8:10, se quedaron y compensaron la empresa por ese retraso. Salieron a los 10 minutos después y compensaron con media hora adicional. Esa es gente correcta. ¿Dónde está? Vamos por el peldaño, ¿sí o no? Los que si te dieron un billete o te dieron un vuelto de más, tú dijiste, no, aquí tiene, le devuelvo. ¿Dónde está la gente correcta aquí? Ok. Ahora yo le pregunto a los padres que están acá, si usted tiene 2 hijos, uno es hacendoso y el otro es flojo por naturaleza, ¿a cuál de los dos usted compensa mejor? ¿Y qué hace con el flojo por naturaleza? Usted lo que va a hacer es que va a sacar inmediatamente el peso. Y cuando usted saque un peso, usted se va a dar cuenta que el que es hacendoso usted lo va a honrar. ¿Sí o no?
Pero ¿cómo entonces tú compensas al que no ayuda? ¿Cómo haces para que pueda ser como el que es hacendoso? ¿Cómo haces tú? Mira, a veces nosotros, quiero que analices estos peldaños buscando la justicia. En vez de compensar o equilibrar, en vez de mejorar, lo que hacemos es que los dañamos psicológicamente, espiritualmente y los atamos. Porque le decimos, ese pelón no sirve para nada. Por ejemplo de tu hermano, ya te la tiraste. Te hubieses quedado mejor que allá. Tú no haces nada aquí. Eres un flojo. Pastor, pero ¿qué hay que hacer? Es ahí donde tú sacas no tu punto de vista, sino la palabra de Dios. Pastor, pero entonces ¿qué hago? Lee, estudia, escudriña la palabra y entenderás que sí hay que orar, pero también hay que actuar. Pastor, pero ¿cómo puedo actuar con un hijo difícil? Es allí donde usted comienza a crecer para ser mejor padre. Pero ¿cómo quieres que tu hijo crezca si tú no creces? ¿Se fueron los amén? Si tú no creces como persona, ¿cómo pretendes que tu hijo sea mejor? Entonces, ese peso está fallo. Vamos a corregirlo. Entonces yo comienzo a darme cuenta que como padre yo he fallado. He fallado en la comunicación con mis hijos, con el ejemplo. He fallado con las palabras necias. He fallado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con mi ejemplo enseñarle a mis hijos. Porque cuando tengo ejemplo, tengo autoridad. Pero el ejemplo no es que me vean todo el día trabajando. ¿Quién dijo que eso es ejemplo? El ejemplo es que vean en ti una persona que pone a Dios primero, que eres buen administrador del tiempo, de las finanzas, que sabes decir las palabras, eres sabio para hablar, mides las palabras que dices, te comportas como un hijo de Dios en la iglesia, pero también en la casa. Eso es medir las cosas bien. Pero si estás acá en el culto, levanto mis manos y llegas a la casa a tirar los pases prohibidos, tú mismo te restas autoridad. Cuando le dices a tu hijo, busca de Dios, tu hijo por respeto no te lo dice, pero él concluye y dice, pasé como tú, chismosa y peleonera, déjame así mejor, pero no te lo dice por respeto. Entonces, cuán importante es entender que si Job tenía estos 4 principios, temeroso de Dios, apartado del mal, y Dios aún así permitió que en un día perdiera los hijos, perdiera el trabajo, estuviera enfermo, y Dios lo permitió, siendo Job así. Ahora imagínate cómo nosotros somos, y aún así Dios nos bendice, hermano. Todos los días usted se levanta y ve esos pelados ahí durmiendo. Usted se viene para el culto y los dejó allá en la casa, algunos, porque yo sé que usted se esfuerza con traer sus hijos al culto. Pero si Job, teniendo estas cualidades, Dios permitió que el hombre lo perdiera todo. O sea, quiere decir que es tan grande la misericordia de Dios para ti y para mí. Y muchos de nosotros, al venir a este lugar, cuando no utilizamos el peso como tiene que ser, entonces sentimos que Dios necesita de nosotros y no nosotros de Dios.
Cuando tú entiendes cómo es esto, entonces tú dices, Señor, definitivamente tú sí eres misericordioso conmigo. Tan lleno de defectos que yo soy. Tan lleno de falencias que yo soy. Y aún así Dios es fiel para con nosotros. Ahora, si algún teólogo que me está escuchando por ahí dice, no, pero es que Job no era ni judío. La Biblia no registra que Job era judío. El libro de Job es considerado uno de los más antiguos de la Biblia. Se cree y se dice que fue Moisés el que lo escribió. ¿Y sabes dónde lo escribió Moisés y Dios lo reveló? Allá en la montaña. Quiere decir que así como Dios hizo con Job, puede hacer con cualquiera de nosotros. Pero mira la capacidad de Job, que aún a pesar que todo lo perdió, él dijo, Jehová dio, él quitó. ¿Sea qué? ¿Y por qué cuando te va mal llegas apático al culto? ¿Por qué cuando tienes problemas tienes que la gente llamarte? Porque no te quieres congregar. ¿Por qué? ¿Por qué cuando llegas a este lugar, si te fue bien y es quincena y te dieron los bonos, llegaste, gloria a Dios, gritar? Si te quedaste sin empleo, ¿por qué llegas apático? Ay, pastor, yo no quiero ni venir a la iglesia. ¿Por qué? No estamos usando esa pesa de la justicia. Hay un pasaje bíblico, quiero que sigamos leyendo la palabra. En Job capítulo 42, verso 5. Job capítulo 42, verso 5. Job expresa y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué Job perdió todo lo que tenía? Por una razón. Job había escuchado del Dios de la sanidad, pero él no había estado enfermo hasta que Dios permitió que una sarna maligna entrara en su cuerpo, para luego Dios sanarlo. Job había escuchado que había un Dios de provisión y de multiplicación, pero como él siempre había estado bendecido, Job había escuchado acerca de un Dios que hace todas las cosas nuevas, pero él todo lo había recibido normal y pues él dijo, no, estoy bendecido. Entonces esto nos enseña algo, amada iglesia, que usted y yo necesitamos ser probados. Pastor, pero más. Poquitos amén. ¿Y sabes por qué necesitas ser más probado? Porque las pruebas fortalecen tu fe. Si tú estás agarrado de Dios, tú no tienes por qué sentirle miedo a las pruebas. Todo lo contrario, cuando vengan los chicharrones, usted coge 2 limones y se los exprime y va para adentro. Pero si ves una pruebita y sales corriendo, pastor, es que ya yo no aguanto más pruebas. Entonces vas a tener una fe frágil, una fe techo de cristal. Los amigos de Job, escucha bien esto, juzgaron a Job y le dijeron a Job, por pecado oculto te ha llegado lo que te ha llegado. Oye, a mí hay gente que me ha salido con estos cuentos. En la iglesia hay pecado oculto, pastor. Alce la mano a alguien que no haya pecado aquí, a ver. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con los pecados? Pregunto yo. ¿Seguimos pecando hasta que Cristo venga o nos espantamos? Cuando usted dice confesar el pecado, escuche esta palabra. Es que usted lo detectó, usted lo analizó y usted dice, hey, yo necesito corregir esto. Pero cuando usted va donde el pastor y le dice, pastor, lo que pasa es que tengo una debilidad, soy promiscuo o soy promiscua. Eso se llama remordimiento cuando tú en definitiva no cambias. Tú le puedes decir al mismo apóstol Pablo,
pero si tú sigues así, eso no sirve de nada. Pero cuando tú entiendes que hay cosas que te están dañando y que te están carcomiendo el alma, y tú dices, necesito cambiar esto, es allí donde entonces tú comienzas a entrar en un camino de justicia. Pastor, ¿y hacia dónde me quieres llevar con esto? Que hay gente que se siente de delante de Dios que están haciendo las cosas bien. Y cuando sienten que están haciendo las cosas bien, porque oran, porque leen la Biblia, porque predican, porque vienen a la iglesia, tocan las palmas y ya, yo estoy haciendo las cosas bien. No, eso es lo básico. Te falta. ¿Y cuáles son las cosas que faltan? Crecer. Si antes orabas media hora, tienes que orar 3, 4 horas. Es más, ni siquiera le pongas tiempo, tienes que durar 24/7 en oración. Vas en el camino, vas orando, estás en la casa, estás orando en todo momento. La palabra de Dios, pastor, yo la leo 10 minutos. No, es que todo el día, medita, de día y de noche, como lo dice la palabra, en tu pensamiento y en tu corazón, la palabra de Dios. Y dice en Josué, dice la palabra, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, ponla en práctica. Entonces, hacer las cosas bien de delante de Dios, no es que usted ande así como un muñequito de esos de cerámica. No, hacer las cosas de delante de Dios es que tu fe sea firme. Eso es hacer las cosas bien de delante de Dios. Que ante la enfermedad, ante los problemas, tú estés firme. Porque cualquiera pasa todo el día orando. Cualquiera pasa todo el día leyendo la Biblia. Eso lo puedes hacer. Tú no ves estos monjes, se van para unas montañas allá y se apartan. Y que en oración. Y pasan todo el día allá, pero ¿están siendo guiados por el Espíritu Santo? No. Entonces el problema no es que ores solamente, no es que leas la Biblia solamente, el desafío está en crecer. El desafío está en hacer las cosas bien, en dar frutos. El desafío está en que las personas cuando te vean a ti, puedan ver en ti una persona con una fe sólida en Dios. Que se murió el abuelito, el papá, el primo, se murió lo que sea, tengo fiebre, tengo enfermedad, tenga lo que sea, Jehová dio y Él quitó y sea su nombre bendito. Pero nada ni nadie tiene por qué alejarme de la presencia de Dios. Es allí donde Dios desea que nosotros entendamos que el principio de buscarlo a Él se basa en pesar las cosas. Pero hay gente que, dependiendo de su situación, es que están gozosos. Si le está yendo bien, gloria a Dios. Si le está yendo mal, están sin fe. Qué tremendo. Hay otro segundo punto que quiero ir definiendo en esta mañana. Y es que Dios nos confronta. Diga conmigo, Dios nos confronta. Job capítulo 38, verso 41. Job 38, 41. Dice así. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Yo no entendía esto, ¿sabes? Hasta hace unos años Dios me lo mostró. Cuando Noé dejó de llover y Noé lanzó para que le avisaran si había tierra o no, ¿a quién lanzó primero? Un cuervo. ¿Y por qué el cuervo no regresó? ¿Por qué? El cuervo no regresa porque es olvidadizo. Vea, un cuervo pone su cría y no se acuerda dónde la dejó. Por eso es que Dios no nos compara con cuervos, sino como con palomas. Por eso es que utilizan las palomas como mensajeras, porque las palomas sí tienen retentiva. Amén. Aquí en este lugar declaramos una iglesia de ovejas y palomas. Nada de cabras ni cuervos.
Somos oidores y hacedores. El cuervo es oidor olvidadizo. Dile al que tienes a tu lado, no seas cuervo. Y resulta que cuando el cuervo pone sus polluelitos, el mismo pellejito, las mismas cascaritas del cuervo polluelo, produce un gusano. ¿Y sabes qué ha codificado Dios? Que este gusano, por instinto y naturaleza, busque el pico de los polluelos. Oye, este es Dios poderoso, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios justo. Si hizo a mamá cuervo olvidadiza, Él no desampara a los cuervitos. Quiere decir que a pesar de que nosotros le somos infiel, por eso es que Él es siempre fiel. Pero nunca no abuses de la fidelidad de Dios, porque un día seremos juzgados delante de Dios. Y Dios nos va a decir, te di un hogar, te sostuve tu hogar. Pero tú cuando eras gritona, pataletosa, cuando eras bochinchera, y lo perdiste. Le va a decir al hombre, te di un hogar, pero por andar pendiente al junior, por andar pendiente a las bobadas, lo perdiste. A los hijos nos va a decir, te di unos padres. Por eso la palabra dice, honra a padre y a madre, para que los hijos que están acá honren a sus padres.